estamos muy agradecidos al Señor, porque por su gracia Él nos escogió, por su gracia Él nos salvó a través de Jesús el Cristo, y Él por su gracia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tiene todo preparado para nuestras vidas. Nos ha llamado como sus discípulos en este tiempo, los evangelistas, aquellos que no es que tengan necesariamente mucha capacidad humana, un gran respaldo intelectual o un gran respaldo económico, eso no es lo importante, sino aquellos que permanecen en la palabra de Dios. Esos son los discípulos, los que creen la palabra de Dios, los que se aferran no a las cosas físicas, materiales, no, a lo eterno, a la palabra de Dios, que se está cumpliendo y Dios mismo va a cumplir hasta el final. Y esos son por su gracia, cada uno de ustedes, los evangelistas, allí en ese lugar donde Dios les ha puesto. No es casualidad, Dios en su soberanía absoluta les ha puesto ahí. Casualidades no existen. Dios es soberano, Él tiene el control, el dominio de toda la creación. Y nos ha puesto como evangelistas en primer lugar para nosotros mismos, ¿verdad? Cada día hay una batalla, pero ya tenemos la victoria en Cristo. Hay que estar cada día haciendo esa guerra espiritual, tomando el pacto y disfrutando, porque Dios vivo está junto con nosotros. Evangelistas también en nuestras familias. Satanás siempre intenta dividir las familias porque es una institución sagrada que Dios ha hecho. Por eso Él siempre quiere romperla. Él conoce la importancia, el valor, el poder de una familia cuando está dentro del pacto de Jesús el Cristo. Es algo poderoso que Dios va a utilizar para su reino de manera grandiosa. Por eso Él intenta constantemente dividir, destruir las familias. Pero somos los evangelistas también para la familia. Tenemos que orar, atar el poder de Satanás para que el reino de Dios se establezca en nuestras familias y sobre todo traspasar este pacto eterno a las siguientes generaciones. Ese es el deseo de Dios, que traspasemos el evangelio, no una teoría, no una religión. El evangelio, el poder del Cristo resucitado, la vida del Cristo resucitado, que pueda fluir a través de nosotros a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, que puedan de verdad estar no solo conociendo que Jesús es el Cristo, que lo puedan experimentar cada día en sus vidas. También evangelistas para ese lugar que Dios nos ha puesto. Muchos hermanos, hermanas, se quejan de su lugar de trabajo o en el sitio donde estudian, protestan que si el profesor, que me mira mal, que me trata mal, que si este compañero me molesta demasiado. Pero si yo tengo fuerza espiritual, si yo tengo seguridad que soy ese evangelista que Dios ha puesto ahí, recibiendo esa fuerza a través de la oración, de tomar la palabra, voy a entender que precisamente por eso Dios me ha puesto ahí. Porque la única manera de cambiar esa situación, de cambiar a esa persona, es a través del Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso somos evangelistas de ese campo. No hay que estar engañados, quejándose, no, hay que entender, yo soy un evangelista. Si esta persona se comporta mal, justo por eso Dios me ha puesto aquí, para que esté orando por esa persona. Porque detrás de esa persona, como esa persona no conoce a Jesús el Cristo, el que domina su vida es Satanás. Y Satanás solo teme a Jesús el Cristo que le ha vencido en la cruz. Por eso evangelistas para ese campo, para que el reino de Dios se establezca. Esas vidas serán transformadas solo a través del Evangelio. Esas situaciones serán cambiadas solo a través del establecimiento del reino de Dios. E incluso evangelistas para hermanos, hermanas, que no están aferrándose solo al pacto de Cristo, por eso no tienen fuerza espiritual, por eso están enfocados en cosas físicas, materiales, se sienten frustrados, critican, se quejan.
Hay que ayudarles, hay que salvarlos. Somos evangelistas también para ellos, no para juzgarlos, para bendecirlos, para darles el Evangelio, la vida de Cristo, para que puedan restaurarse espiritualmente y se puedan levantar como esos evangelistas también que Dios los ha llamado. Por eso, por gracia de Dios, todos los lunes estamos compartiendo este discipulado y estamos utilizando los mensajes de evangelismo para el campo del evangelista del pastor Riu. Y en este día tenemos el 10º encuentro, cuyo título es La sanidad y la oración, la segunda parte. Y realmente es muy importante que estemos preparados y entendiendo la sanidad, la importancia de la sanidad, porque a través de la cuarta reforma industrial, donde la tecnología ha crecido de manera impresionante, ¿verdad? De hecho, estamos dando culto por lo menos en 3 continentes distintos. Eso es gracias a la tecnología. Y, por supuesto, esa es la parte buena, pero hay otra parte mucho más grande, desgraciadamente, que está utilizando Satanás. Entonces la gente, si no tiene a Dios en su vida, pues realmente esa tecnología está haciendo que caigan las personas en adicciones, en obsesiones, en problemas mentales. Por eso en este tiempo, realmente la gente cada vez está sufriendo más y cada vez tienen más problemas mentales, cada vez están ocurriendo más casos de violencia, cosas extrañas, gente que llega a hacer cosas que uno se queda sorprendido. Y tenemos que estar entendiendo realmente, conforme a la palabra, por qué están llegando esas situaciones, por qué la gente está cayendo cada vez en más enfermedades mentales. Conocer conforme a la palabra, que es la verdad, cuál es ese motivo, para también, conforme a la palabra, poder estar preparados para dar la verdadera respuesta. Porque solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra la verdadera sanidad. Sanidad espiritual, sanidad mental, sanidad de las heridas del corazón e incluso sanidad física. En el pasaje de hoy vemos que Pablo estaba en Filipo. Por primera vez Dios había abierto las puertas y Pablo y su equipo entró a Macedonia. Ya era Europa, era otro continente. Y allí Dios obró. Tenía una discípula preparada, que era Lidia. Dice la palabra que al compartir el Evangelio de Jesús el Cristo, Dios abrió el corazón de Lidia. Dios tiene las personas preparadas, los discípulos. Al compartir la palabra, Él obra en las vidas para que puedan estar recibiendo esa salvación, porque la obra es de Dios, por eso toda la gloria es solo para Él. Y también ya Lidia recibió tanta gracia que ofreció su misma casa. Era una mujer empresaria, vendedora de púrpura, y tendría una casa pues muy grande, y ofreció su casa para que estuvieran allí constantemente compartiendo la palabra. Se levantó una casa de misión, que posteriormente llegaría a ser la iglesia de Filipo, que fue una iglesia grandemente utilizada incluso para que el Evangelio pudiera llegar a todas las regiones. Y dice que uno de esos días siempre había una muchacha con espíritu de adivinación que iba detrás de ellos. Y el espíritu, el demonio ese, pues estaba diciendo que estos hombres de verdad estaban explicando el camino de la salvación y lo que decía era verdad. Pero claro, ¿qué pasa? ¿De qué fuente venía? De una fuente incorrecta, ¿no? Esa fuente estaba haciendo que la gente fuera a saber su futuro, fuera a intentar solucionar sus problemas, porque ahí esa mujer estaba endemoniada, esa joven, y había un poder limitado de Satanás, y daba respuesta, pero por supuesto, respuestas falsas, porque el deseo de Satanás, en Juan 10:10, el Señor lo explica claramente: hurtar, matar y destruir. Por eso, ahí, a través de eso, la adivinación, que es algo que Dios prohíbe, que lo aborrece totalmente, porque la gente, al estar yendo a adivinos,
aunque sea por ignorancia, está abriendo puertas a Satanás y los demonios a sus vidas. Y aunque tengan esa falsa respuesta, desgraciadamente su final va a ser el fracaso absoluto. Por eso, Pablo, él, en el nombre de Jesús el Cristo, que ha vencido a Satanás, ese espíritu, ese demonio salió automáticamente. Y realmente ahí esa muchacha recibió la sanidad, una sanidad que nadie más le podía dar, ¿verdad? Por eso, realmente, Dios nos da la verdadera sanidad a través de Jesús el Cristo. Es más, a través de Jesús el Cristo, Dios nos da todas las cosas. En todo, a través de Jesucristo, porque Él ha conseguido todo para nosotros. Por eso es muy importante que estemos preparados para que con todo tipo de personas que nos encontremos podamos estar dando la verdadera respuesta a través del Evangelio. Recuerdo un amigo pastor que contaba que él estaba encargado del departamento de los adolescentes. Entonces, la verdad, era un buen pastor con un corazón para el Evangelio, y él quería que los adolescentes pudieran ver ese mundo espiritual, que experimentaran cómo realmente ese mundo espiritual que nos habla la palabra es algo real. Por eso decidió llevar a los adolescentes a casa de un adivino, un curandero, un adivino, para evangelizarle. Fue muy valiente, ¿verdad? Entonces llevaba ahí su grupo de adolescentes y llamaron a casa del adivino y entraron. Entonces aquí en Corea, como en todos nuestros países, hay muchos adivinos, curanderos, chamanes, hay muchos. Y dentro de ellos pues hay algunos que son simplemente engañadores, ¿verdad? Son gente que engaña psicológicamente para obtener dinero. Pero hay otros muchos que realmente tienen un poder limitado, porque están endemoniados, hacen idolatrías, hacen hechizos y realmente están endemoniados, como esta muchacha y adivinación. Entonces, este adivino era de ese tipo, realmente estaba endemoniado. Entonces llegaron allí, se sentaron y dice que este adivino, la verdad, les recibió muy bien. Entonces el pastor, pues fue directamente, ¿no? Digo, mira, yo soy pastor y me gustaría compartirle el Evangelio. Entonces dice que el adivino le contestó, muy contento, ¡ah, qué bien! ¿Usted es pastor? Yo también soy pastor. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo que usted es pastor también? Sí, mire, yo me gradué también de teología en el seminario y tenía el título y todo puesto en la pared. Él se había graduado como pastor. Entonces, él le empezó a hablar del Evangelio. Entonces, sí, yo también sé hablar, he estudiado, me sé todo eso que me está diciendo. Entonces, aunque le intentó explicar, pues aquel no había ningún efecto, ¿no? Aquel le escuchaba muy bien. Sí, yo también conozco a Dios, he leído la Biblia, la he estudiado, me he graduado en teología. Entonces el pastor se sentía un poco frustrado, ¿no? Porque claro, él quería que se manifestara ahí el poder espiritual, pero este hombre como si nada, ¿no? Tan contento estaba. Y claro, se sentía un poco mal, ¿no? Porque estaban ahí todos sus alumnos, todos los muchachos adolescentes ahí a ver qué pasaba y no veían que pasara nada. Entonces, bueno, ya se marchó y dice que se sentía un poco frustrado, sobre todo por los adolescentes, ¿no? Entonces dice que toda la noche estuvo orando, Señor, ¿qué ha pasado aquí, no? Como este hombre dice que conoce a Dios y tal, es pastor y es un adivino. ¿Cómo puede ser eso, tal? Entonces Dios le habló. Entonces, otra vez reunió a los adolescentes y se marchó otra vez a visitar este adivino. Entonces, al llamar, el adivino también le recibió muy bien. Y dice, no, es que quiero hablarte otra vez de Dios. Y él dijo, sí, yo ya sé de Dios. No, pero yo quiero hablarte de Dios, dice, y dijo, a través de Jesús el Cristo. Y en ese momento, cuando ya le dijo a Dios a través de Jesucristo, en ese momento, dice que este hombre se cayó para atrás y empezó
a tirar espuma. Entonces, bueno, salió su esposa, total, bueno, se marcharon, ¿no? Hizo que salieran los jóvenes y tal. Entonces ahí, cuando él empezó a hablar de Jesucristo, en ese momento, ahí Dios obró. ¿Por qué? Porque Satanás, los demonios, ellos solo temen una cosa: a Jesús el Cristo. Cuando un hijo de Dios tiene seguridad, tiene una fe en el pacto de Jesús el Cristo, disfruta de esa fuerza espiritual, de esa autoridad, al proclamar el nombre de Jesucristo, en ese momento, ahí ese espíritu, ese demonio se manifestó y empezó a tirar como un ataque de epilepsia, ¿verdad? Porque muchos casos de epilepsia, hay casos que realmente es gente endemoniada. Como podemos ver también cómo el Señor sanó a un muchacho que tenía ese problema. Por eso hay enfermedades que realmente tienen un origen espiritual, enfermedades incluso mentales que su origen es totalmente espiritual. Y nosotros tenemos que prepararnos conforme a la palabra para estar dando respuesta a tantas y tantas personas que hay en el campo con enfermedades. Hay muchísimas personas. Entonces vemos, conforme a la palabra, que hay enfermedades físicas, mentales y espirituales. Pero realmente esos tres tipos de enfermedades están relacionadas. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 que cuando Dios nos creó, nos hizo espirituales, el alma, que es la mente, el corazón, y el cuerpo, esas tres partes. Y por supuesto, aunque hay tres partes, nos hizo siendo uno, ¿verdad? Por eso está totalmente interconectado, cada una de esas partes. Y tenemos que estar viendo cuál es ese proceso de la enfermedad. Tenemos que entender que Dios nos ha dado un cuerpo físico. Dentro de él hay un sistema que es el sistema nervioso, que es totalmente autónomo. En él todos los nervios llegan a todas las partes de nuestro cuerpo, y si ese sistema nervioso, el sistema inmunológico, está realmente bien fuerte, pues al venir una enfermedad lo repele totalmente, lo rechaza. Pero si están débiles nuestro sistema inmunológico, pues las enfermedades, los virus, bacterias, etcétera, hacen que el cuerpo realmente se enferme. Ese sistema nervioso está totalmente conectado a través de una autopista central, que es la espina dorsal, ¿verdad? Y se juntan todo de las extremidades y se va directamente ¿a dónde? Al cerebro. Por eso realmente nuestros pensamientos, las emociones, los sentimientos, todo está conectado con el cuerpo. Y por supuesto, todo esto está conectado al espíritu, porque Dios nos creó seres espirituales. Por eso es muy importante, para yo tener verdadera felicidad, para poder tener la verdadera sanidad, si yo no estoy teniendo un buen estado espiritual, realmente no puedo tener un buen estado mental, emocional, incluso físico, porque está todo, como acabamos de ver, interconectado, interrelacionado. Por eso tenemos que estar viendo cómo Dios nos creó y cómo realmente empieza ese proceso de la enfermedad. Hay personas que incluso su vida física pues está bien, están viviendo sanos, ¿verdad? Pero vemos que empiezan a tener problemas. Gente que es sana, va al gimnasio, se cuida bien, pero empieza a tener problemas, por ejemplo, en su trabajo, ¿no? Empieza la incertidumbre, que me van a tirar, empiezan a estresarse, a preocuparse. Y esa persona que estaba tan sana de repente, al ir preocupándose, afanándose, llega un momento que su cuerpo se enferma. Entonces vemos que realmente estamos totalmente interconectados y cualquier cosa afecta, y lo más importante, por supuesto, es la parte espiritual. Entonces la palabra nos muestra sobre enfermedades mentales y enfermedades espirituales. Hay enfermedades espirituales
que son causadas por Satanás y los demonios. Por eso es imposible poder tener sanidad de eso si no es a través del nombre de Jesús el Cristo, si no recibes la salvación y el poder del Espíritu Santo. Por eso, muchas enfermedades mentales realmente son la manifestación de los demonios. Hay mucha gente que ha intentado suicidarse, gracias a Dios no ha llegado a suicidarse, pero yo he oído muchos testimonios de ese tipo de personas y todos decían, había una voz que me decía, tírate, tírate. Escuchaban una voz. Lógicamente, mucha gente puede pensar que esa persona está loca, ¿no? Pero si conocemos el mundo espiritual, sabemos que Satanás, los demonios, existen y obran en las personas y están llevándolos totalmente a la destrucción. Por eso muchas personas realmente tienen problemas mentales, pero tienen un origen espiritual. Me acuerdo una vez que fui a un psiquiátrico a poder visitar a un hermano para darle la palabra. Entonces cuando entré allí a la sala del psiquiátrico, me quedé sorprendido, porque había muchas personas, pero todos, la mayoría de ellos, su problema es que estaban endemoniados. De verdad estaban endemoniados. Y allí, ¿qué respuesta le van a dar si su problema es espiritual? ¿Qué es lo que hacían allí? Pues allí les daban gran cantidad de tranquilizantes para que estuvieran tranquilos, para que no gritaran, para que no se pusieran violentos. No podían realmente sanarlos, porque la ciencia no llega a lo espiritual. Entonces lo único que puede hacer es darle droga para que esa persona pues esté tranquila, no se mueva, esté totalmente sin molestar, sin gritar, sin emplear la violencia, porque no los pueden controlar, no saben realmente cuál es el origen de ese problema. Por eso las personas están ahí y los tienen años y años suministrándoles drogas porque no tienen verdadera sanidad para ellos. Y hay personas que continuamente en sus vidas vienen accidentes, desgracias, peleas. Realmente eso tiene un origen espiritual. A través de muchas cosas Satanás domina en las vidas, los demonios. Por eso le crean maldiciones y la gente está sufriendo problemas continuamente y no saben de qué ha venido. Pero solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo está mostrando. Por eso tenemos que prepararnos como esos evangelistas que Dios ha llamado en este tiempo, para poder ver la realidad de las personas, la realidad espiritual, y poder estar preparados para darles la respuesta. Muchas personas también que han sido utilizadas por Satanás como los adivinos, como este que acabamos de comentar. Esas personas terminan con problemas de fracaso totalmente, porque Satanás entra en una vida, la utiliza y la destroza. Estaba escuchando un testimonio de una persona que fue una divina, pero a través de Jesús el Cristo recibió la sanidad. Pero dice que su madre acabó loca, acabó totalmente loca. Ella también siempre estaba haciendo hechicerías, terminó mal, terminó en el psiquiátrico. ¿Por qué? Porque realmente estaba reaccionando de una manera extraña y los médicos al ver ese comportamiento, pues rápidamente pues la integran, la meten en el psiquiátrico porque no tienen otra explicación ni otra solución para esa persona. Por eso las personas que Satanás utiliza, esos canales que él utiliza a través de los chamanes, adivinos, a esas mismas personas luego las destroza. Porque Satanás no hace acepción de personas, él vino a hurtar, a matar y a destruir, y es lo que hace continuamente. Y una de las cosas que utiliza son enfermedades mentales y espirituales. Al final, tenemos que ver cuál es el principio, cómo comenzó la enfermedad y cuál es ese motivo de la enfermedad. Y solo la palabra lo está explicando en Génesis 3. Ahí aparece cómo el ser humano, engañado por Satanás, murió espiritualmente, quedó separado de Dios, empezó a vivir en pecado, es el pecado original. No solo eso,
Él ya murió, le falta la parte espiritual y Satanás controla su vida. Además, está viviendo totalmente guiado por las emociones, por los sentimientos, porque murió espiritualmente. Y el corazón es más engañoso que todas las cosas, dice la palabra. Por eso Satanás utiliza todo eso. Y como tomamos caminos totalmente incorrectos, engañados, pues nos dan problemas, hay heridas, nos dan situaciones difíciles, estrés. Es un sufrimiento continuo. ¿Por qué? Porque el ser humano, al caer, al desobedecer a Dios, empezó a vivir en maldición. Y la gente vive una vida totalmente en maldición, sin ser consciente de ellos. Contra más edad se tiene, más sufren las personas. Y ya llega un momento que, por un lado u otro, realmente se manifiesta la enfermedad. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, en el versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de muchos que tenían espíritus inmundos. Había muchos en la ciudad de Samaria, cuando llegó el evangelista Felipe, había muchísimas personas que tenían espíritus inmundos, y había gente que era paralítica, coja, pero cuando proclamó el evangelista el nombre de Jesús el Cristo, recibieron sanidad. ¿Por qué? Porque su problema, el problema de la enfermedad era espiritual, y luego mental, y luego físico, porque está todo interconectado. Por eso, si a través del evangelio damos sanidad espiritual, ese es el principio de la verdadera sanidad. Entonces las personas, ¿por qué han venido esas enfermedades? Y por supuesto el culpable es Satanás. Él a través de la serpiente hizo que el hombre rompiera el pacto de Dios y perdiera toda la bendición que el Señor en su gracia nos había dado. Por eso desde ese momento empiezan el hombre, al vivir separado de Dios, pues por estar insatisfecho, hay veces que no tiene voluntad, no tiene orden, vive en desorden, porque no puede estar ordenado al estar separado de Dios, y empieza a alimentarse mal. Eso produce enfermedades. Hay veces que está desordenado, intenta llenarse con cosas que le da todavía enfermedades, como puede ser el tabaco, el alcohol, muchas cosas incorrectas. O enfermedades que vienen a causa del pecado original, del pecado de las acciones e incluso del pecado de nuestros antepasados. Hay gente que está sufriendo con heridas en su vida y realmente eso tiene un origen de pecados de sus antepasados. Vemos que el rey David, cuando pecó adulterando con Betsabé y tuvieron un hijo, ese hijo murió. ¿Por qué? Es por el pecado de sus padres. Murió. Luego se arrepintieron y a través de Jesús el Cristo recibieron el perdón y nació un nuevo hijo, Salomón. Pero a causa del pecado de sus padres, esa maldición afectó a la vida de ese niño. Por eso es muy importante estar viendo el comienzo, el motivo de las enfermedades. Incluso hay enfermedades que Dios permite con un motivo. Él permite una enfermedad como permitió en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue una persona grandemente utilizada por Dios. Él, de verdad, Dios hizo milagros a través de su vida. Por eso, para que Pablo no se subiera demasiado, no cayera en orgullo, por amor, Dios le permitió una enfermedad para que él se diera cuenta que él no era nada, que era un hombre, que era un instrumento, que era Dios el que hacía la obra y que toda la gloria era para Dios. Por eso le daba esa enfermedad para que Pablo no pudiera caer en ese orgullo, ¿verdad? Por eso Dios también, hay casos que permite esa enfermedad con un propósito. ¿Y cuáles son y cómo pueden ser sanadas las enfermedades? Las enfermedades espirituales es muy importante. Cuando una persona está con problema de espíritus, de demonios, por supuesto tenemos que orar y tenemos que estar esperando que esa persona esté consciente
porque a veces tiene un grado de posesión que no es ella, incluso nos pueden hablar demonios, no hay que entrar en hablar con demonios ni mucho menos. Nosotros tenemos que estar orando, atando el poder de Satanás, compartiendo la palabra y sobre todo viendo ese momento. Hay un momento que si uno hace guerra espiritual, esa persona entra en la conciencia. En ese momento hay que compartirle claramente el Evangelio, explicarle que Jesús es el Cristo, para que pueda recibir a Jesús el Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Y ahí, a través de eso, ese demonio, esos espíritus se van a ir absolutamente. Luego hay que continuar nutriendo a esa persona con la palabra continuamente para que pueda estar constantemente afianzando su fe conforme a la palabra, teniendo una fe segura en Cristo y pueda crecer espiritualmente. Entonces podemos encontrarnos con ese tipo de situaciones. Por eso, guerra espiritual, orando, y cuando veamos que esa persona de verdad es ella, está escuchándonos, es consciente, compartirle el Evangelio, el camino de la salvación. Y si Dios obra, esa persona puede recibir a Jesús el Cristo, en ese momento va a poder tener esa liberación, esa sanidad espiritual. Luego hay que continuar dándole la palabra continuamente, que siga recibiendo cada vez más sanidad para que se pueda estar levantando, madurando espiritualmente y pueda levantarse como un testigo que pueda ser utilizado como un canal para dar sanidad a las personas que se encontraban en la misma situación que ella tenía. También hay enfermedades mentales, heridas. Aunque somos hijos de Dios, hay heridas de mucho tiempo. Están tanto tiempo en nosotros que no somos conscientes. Y aunque por gracia de Dios tenemos a Jesús el Cristo, incluso podemos explicar correctamente de Jesús el Cristo, y Dios incluso nos utiliza, pero por esas heridas realmente no estamos disfrutando, nos cuesta disfrutar de verdad del Evangelio, y estamos muy limitados sin darnos cuenta. Por eso a veces nuestra vida de fe es como las olas. Es porque todavía hay heridas, grabaciones incorrectas, y necesitamos poder recibir sanidad de eso. Es muy importante. Porque a través de esas heridas, esos canales, Satanás obra, los espíritus inmundos obran a través de eso. Por eso necesitamos sanidad, muy importante. Y para eso, dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Muy importante. ¿Cómo hacer eso? Concentrándonos. Tenemos que concentrarnos en Dios, en su palabra. Tenemos que tener un sistema espiritual donde cada día tengamos un tiempo tranquilo donde podamos concentrarnos en Dios. Y que la palabra realmente esté entrando. Hay gente que escucha la palabra y es difícil concentrarse, porque tienes un estado espiritual que no es muy bueno y realmente te cuesta de verdad, escuchas la palabra, ¿no? Pero no estás concentrando, no estás realmente entrando fuertemente en tu vida. Pero no pasa nada, eso es poco a poco, conforme uno va escuchando, poco a poco tu estado espiritual cambia y poco a poco te vas concentrando más. Por eso hay que concentrarse claramente en la palabra. Un hermano que tiene también pues heridas, problemas en su vida, él, escuchando la palabra, yo lo veo. Como hay veces que parece que está arriba, luego a veces abajo, ¿no? Y es normal, porque hay heridas de muchísimo tiempo. Eso no piensen que se cura de repente en 2 días o en 2 semanas, porque son heridas de muchísimo tiempo, heridas fuertes, que Satanás ha estado obrando grandemente y haciéndonos daño a través de eso durante muchos años. Pero si de verdad entramos en esa corriente de la palabra, poco a poco hay que tener paciencia, esperar el horario de Dios, pero esa es la verdadera respuesta. Y estar ahí, y este hermano escuchando la palabra, pues hay veces de verdad que está arriba, otras veces abajo, pero poco a poco uno va viendo el cambio. Cómo Dios de verdad le está ayudando a concentrarse, a recibir más gracia a través de la palabra.
Por eso la manera de poder estar recibiendo esa sanidad de esas heridas, de esos problemas que incluso son mentales, es concentración en la palabra de Dios de manera continua. Podemos meditar la palabra, podemos leer en voz alta, podemos memorizar. Hay que memorizar la palabra, eso es meter la palabra en nuestros cerebros, ¿verdad? Y también transcribir. Eso nos ayuda a concentrarnos. ¿Y por qué no podemos concentrarnos? Porque nos concentramos en otras cosas. Pero a través de la concentración en la palabra, aunque al principio sea difícil, luego realmente vamos a recibir muchísima bendición y sobre todo vamos a recibir esa sanidad. Ya digo, poco a poco, no hay que tener prisa, pero con fe, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es espíritu y vida y trae sanidad. Y hay heridas que necesitan su tiempo, pero esa es la manera que Dios nos da. Por eso si empiezo a centrarme en la palabra, también saldrá esa oración, y hay que tener ese tiempo marcado de oración para ponerme delante de Dios. En ese momento puedo tomar el pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. El Dios Trino, que es vivo, está conmigo. Yo a través de orar y ponerme delante de Dios, en medio de los problemas recibo la fuerza, el poder, la sanidad. Y de esa manera Dios me va a hablar, me va a dar la misión a través de los temas de oración. Entonces poco a poco iré restaurando mi estado espiritual y iré orando 24 horas. Ya esa conexión con Dios ya es continua en el lugar donde estoy, ya puedo estar orando continuamente, recibiendo la gracia. Y voy a ver cómo en el horario de Dios recibo esa verdadera sanidad. El reino de Dios se establece. Se levantan las obras eternas. Por eso es muy importante para sanar las heridas, problemas incluso mentales, a través de la concentración. Es la manera de Dios. Y también las enfermedades físicas. Si yo tengo sanidad espiritual, si me concentro en la palabra y empiezo a tener esa sanidad del corazón, de las heridas, de la mente, también voy a poder recibir esa sanidad física. Y es muy importante que pueda estar recibiendo la sanidad, pero también, aparte de la sanidad, es muy importante que esté disfrutando 5 cosas muy profundas. ¿Cuáles son? La palabra, profundamente, como acabo de decir, la palabra. La oración de manera profunda. También puedo hacer respiración profunda, respiración abdominal, meditando en Dios. Eso me va a dar también mucha sanidad. Por supuesto, ejercicio de manera profunda. Es muy importante que estemos cuidando nuestro cuerpo, porque afecta también a la mente, al corazón y al espíritu. Somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarnos también físicamente. Por eso si tengo esa fuerza espiritual, incluso el tema del ejercicio, lo voy a poder regular con ese poder espiritual. Y también la comida profunda. ¿Qué es eso? Bueno, estamos en un mundo de comida rápida, ¿no? Pues el antónimo de comida rápida es comida profunda, es decir, comida a fuego lento, profunda, con buenos materiales, ¿verdad? Para que me pueda también alimentar bien. Porque todo, como he dicho antes, está conectado, lo espiritual, lo mental y lo físico. Y tenemos que estar preparados en todos los niveles para levantarnos como esos evangelistas y poder ayudar a las personas que están en medio de las enfermedades, darles verdaderas respuestas a través del Evangelio. ¿Por qué hay sanidad en el nombre de Jesús el Cristo? Solo Jesús el Cristo ha consumado todo, ha solucionado ese problema fundamental que no se ve con nuestros ojos, pero que es la raíz de todos los problemas. Todos los problemas son el problema fundamental, el pecado original. Por eso a través del nombre de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, cuando por gracia de Dios una persona puede poner su fe en Jesús el Cristo, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través del nombre de Jesús el Cristo, puedo recibir esa sanidad espiritual
que es el principio de toda sanidad. Me convierto por su gracia en hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a mi vida y Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso solo a través del nombre de Jesucristo, dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre glorioso de Jesús el Cristo. Dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. Fíjense, bajo el cielo, la cantidad de nombres variados y distintos que hay. Pero dice que solo hay un nombre a través del cual podemos recibir la salvación. Dice, dado a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que ese único nombre no es un nombre que se ha inventado algún iluminado. No. Dado por Dios. Dios ha dado un solo nombre. A través de ese solo nombre, que es el nombre de Jesús el Cristo, Él nos da la verdadera sanidad, la verdadera respuesta, porque solo Jesús el Cristo ha consumado todo para nosotros. Por eso la sanidad siempre a través del nombre de Jesús el Cristo, porque solo Jesús el Cristo abrió el camino para volver a Dios. Solo Jesús el Cristo nos liberó de los desastres y la maldición. Solo Jesús el Cristo venció a Satanás en la cruz. Por eso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese cojo recibió una sanidad completa, espiritual, mental, de las heridas y física. Esa es la autoridad del nombre de Jesús el Cristo. Y Él ha cumplido todo, como dice la profecía de Isaías 53, del 5 al 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando Isaías? Una profecía 600 años escrita antes de que Jesús el Cristo viniera. Por supuesto, habla de Jesús el Cristo. Y esa profecía se cumplió completamente a través de la obra de Jesús el Cristo. Por eso, por sus llagas fuimos nosotros curados. Solo a través del nombre de Jesucristo, que llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias en la cruz. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. ¿Qué quiere decir? Que Él venció. Y su victoria es nuestra victoria. Por eso a través del nombre de Jesús el Cristo podemos obtener esa verdadera y completa sanidad. Esa sanidad, vemos que el Señor, por su gracia, a sus hijos nos ha concedido el poder para poder traspasar en su nombre esa sanidad. Es la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Por eso en Marcos 3:15 dice la palabra, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él llamó a los que Él quiso, dice en el 14, para que estuviesen con Él y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es la autoridad que nos ha dado, porque a nosotros nos ha llamado de la misma manera que a los discípulos, y nos ha dado esa misma autoridad. Por eso nosotros, en el nombre de Jesús el Cristo, al proclamar el Evangelio, las personas, a través del nombre de Jesús el Cristo, pueden recibir esa sanidad, pueden ser liberados de esos demonios. También en Mateo 10:1 dice la palabra, entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Otra vez lo está diciendo, que Él nos llamó, nos dio esa autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por eso nosotros, los evangelistas que Dios ha llamado por su gracia en este tiempo,
Él nos ha dado esa autoridad, ese poder en su nombre para sanar, para liberar a todas las personas con esas enfermedades espirituales, enfermedades mentales y enfermedades físicas, a través del nombre de Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra. Ciertamente que cada día pongan su fe de manera sencilla, se aferren solo al pacto de Jesús el Cristo que ha consumado todo, estén disfrutando de que Él está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se dejen engañar por las situaciones que tienen delante físicas. Hay que ver lo espiritual, las cosas eternas. Y la obra de Jesús el Cristo es eterna. A través de Él tenemos la fuerza y el poder eterno de Dios. Por eso tomen el pacto y estén orando. Y con todas las personas que conozcan, que se encuentren, que estén enfermas, que le puedan compartir el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. A través del nombre de Jesús el Cristo, tienen esa autoridad para que esa persona pueda estar recibiendo esa sanidad a través del nombre de Jesús el Cristo, quien es el único y verdadero sanador. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra.